Efesios capítulo 6, versículo 12, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Señor, por la bendición de estar, mi Dios, delante de tu presencia, porque podemos alabarte, bendecirte, glorificarte, exaltarte. Gracias, Padre Celestial, porque habitas en medio nuestro. Señor, abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra, y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo fluyendo, que sea la unción de tu Espíritu Santo, que sea la inspiración de tu Espíritu Santo, Señor. Padre Celestial, que yo, mi persona, sea receptible a la dirección que tu Espíritu, Señor, da en la predicación. Que mis oídos espirituales sean prestos para escuchar cada palabra, Señor, que tú quieres que salga de mi boca. Señor, gracias, amado Dios. Recibimos la palabra implantada, poderosa, para darnos salvación. Te bendigo y te doy la gloria. Gracias, mi Señor, en Cristo Jesús. Gracias, papá. Amén y amén. Entonces, libertad de sentarse, mis hermanos. La autoridad del creyente contra el enemigo, porque realmente hay enemigos en este caminar, y no me refiero a un ser humano, me refiero, hermano, a aquellos espíritus malignos que operan para trabajar en contra del creyente. Podemos pensar en Pablo, un hombre que cuando él tiene un aguijón, dice la Biblia que tiene un aguijón en la carne, un aguijón que lo abofetee. Y él ora a Dios y le dice: Padre, quita esto de mí. Dice: 3 veces he rogado, dice Pablo, para que me sea quitado este aguijón de la carne. Y la divina respuesta le dice: bástate mi gracia. Pero ese aguijón en la carne era un espíritu que lo perseguía, que iba donde quiera que él iba. Ese espíritu iba ahí levantando gente en contra de él, tenía oposición en todo lugar donde iba, pero era un espíritu, un mensajero. Pablo le llama un mensajero de Satanás, que me abofeté, dice Pablo. Y le hacía ver su debilidad, y le hacía ver, hermano, la dificultad interna que él tenía. Y él oró con el Padre, con Dios, y le dijo: quita esto de mí. Pero Dios le dijo: bástate mi gracia. Y entonces él se tuvo que recargar y confiar en la gracia de Dios para poder hacer la obra de Dios. Es decir, que en medio de la oposición, Pablo predicó la palabra y se mantuvo en esa gracia de Dios que lo sacaba adelante y que le abría camino donde quiera que él iba. Pero la realidad es que hay enemigos, y repito, no enemigos humanos, aunque obviamente el diablo ha sembrado cizaña en este mundo. La Biblia enseña cómo la cizaña fue sembrada entre el trigo, pero no son solo seres humanos, sino que es el espíritu maligno que opera en el ser humano y que puede causar problemas, puede causar dificultades. Y dice Pablo ahí que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, en ese conocimiento de enemigos que hay, Dios quiere que nosotros caminemos fortalecidos, que nosotros sepamos que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Pero, sin embargo, nosotros tenemos que saber cómo tomar esa victoria en Cristo Jesús. Y en Santiago capítulo 4, vaya conmigo a Santiago capítulo 4. En Santiago capítulo 4, versículo 7, dice: por tanto, someteos a Dios. Mire, hay una realidad de enemigos, hay una realidad de un mundo espiritual contrario. Pero dice ahí el versículo 7, por tanto someteos a Dios, dice: resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Entonces lo primero, antes de resistir al diablo, diga conmigo, antes de resistir al diablo, tengo que someterme a Dios. Entonces puede haber derrota si yo quiero resistir al diablo, pero no me someto a Dios. Antes de resistir al diablo, yo debo de someterme a Dios, al Señor.
porque Dios me ha dado la victoria y Dios me manda a resistir al diablo y el diablo va a huir. Ni siquiera dice que va a huir de Dios, dice que va a huir de nosotros. Pero nosotros primero tenemos que someternos a Dios, es decir, entregarnos a Dios verdaderamente. Me someto a Dios, me someto a su voluntad. Dice el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, limpiad vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Entonces sea Dios primeramente limpiando nuestro corazón. Es decir que obviamente el hombre en el mundo debe primeramente de recibir la salvación. Diga conmigo, recibir la salvación. Porque si alguien le quiere hacer frente al diablo, resistir al diablo, pero sin recibir o sin limpiar primeramente su corazón, sin recibir la salvación, no va a poder. ¿Cuánta gente a veces se acerca a las iglesias buscando una ayuda? Dicen, bueno, yo he tenido este problema de salud o espiritual, problema físico o problema psíquico, y se acerca a la iglesia buscando ayuda, pero no va buscando a Dios, va buscando la ayuda solamente. Y no quiere que le hablen de salvación, no quiere que le hablen de compromiso con Dios, no quiere que le hablen de que tiene que entregarse a Dios. Dice, si yo no vine a eso, yo vine a que me ayuden con mi problema. Y entonces cuando pensamos, ¿cómo puedo resistir al diablo si no primeramente me someto a Dios? Me entrego a Dios. Y entonces someterme a Dios primeramente limpiando nuestro corazón. Dice, limpiar vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo purificar vuestros corazones. Es decir que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, vino una purificación a nuestro corazón. Lo segundo, dice el versículo 9, afligíos y lamentad, llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. La segunda cosa es tener un verdadero arrepentimiento. Diga conmigo, verdadero arrepentimiento. Porque nuestro Dios nos dio la victoria. Nosotros podemos caminar en victoria. Y nosotros debemos de, hermano, caminar sobre el diablo y sus huestes de maldad. Pero lo primero es recibir salvación, lavar el corazón, limpiar las manos. Lo segundo es tener un verdadero arrepentimiento. Realmente tengo mi corazón, como dice ahí, debe de lamentarse, llorar, que la risa se torne en llanto. Porque realmente el hombre en la tierra, mire, el hombre en la tierra, allá tiene sus bailes, sus fiestas, sus banquetes fuera de Dios. Y si viene a la iglesia y dice, bueno, yo voy a aceptar a Cristo, pero como decía mi pastor, pasa riéndose, jugando, mascando chicle. Mi pastor mucho usaba esa expresión, mascando chicle. Y no se mira, o Dios no mira el arrepentimiento en el corazón. Pero cuando alguien dice, no, yo sí me he arrepentido, realmente me he dado cuenta que esa manera de caminar alejado de Dios no es buena. Y que realmente necesito venir delante de Dios y reconocer que yo he fallado delante de Dios. Reconocer que yo necesito un cambio en mi corazón. Y por eso dice el versículo 10, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Verdadero arrepentimiento. Y dice primera de Pedro 5. Vaya conmigo, primera de Pedro 5. Porque yo quiero caminar en victoria. Resistir al diablo, pero antes de resistir al diablo, sométete a Dios, entrégate a Dios, recibe la salvación, limpia tus manos, limpia tu corazón, ten un verdadero arrepentimiento, porque el poder de Dios es para ti. Y en primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice, asimismo vosotros los más jóvenes, bueno, miremos unos versículos adelante, versículo 8. Dice, sed de espíritu sobrio, estar alerta. Y entonces dice, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Es el diablo, el enemigo. Recuerde que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y dice que el diablo, nuestro adversario, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice el versículo 9 que debemos de resistirle firmes en la fe.
Pero antes de resistirle firme en la fe, dice el versículo 5, asimismo vosotros los más jóvenes, estar sujetos a los mayores. Y entonces me enseña que para que yo camine en una verdadera victoria realmente, debe de haber un sometimiento de unos a otros. Diga conmigo, sometimiento. Sometimiento de unos a otros. Dios ve la humildad en nuestro trato mutuo. Someterse. Dice ahí, no solo, miramos en Santiago que hay que someternos a Dios. Pero aquí dice que hay que someternos unos a otros. Y en este caso dice que a los ancianos. Diga conmigo, a los ancianos o a los mayores. Dice, asimismo vosotros los más jóvenes, estar sujeto a los mayores. Y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Entonces, si yo quiero caminar en victoria sobre el diablo, porque Dios ya me ha dado la victoria, porque la victoria ya es mía, yo debo de aprender estas pequeñas cosas. Someterme a los mayores. Someternos unos a otros. Dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. La mano de Dios son los ministros. La mano de Dios es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. La mano de Dios. Y entonces está diciendo, sométanse a los mayores, los jóvenes, sométanse a los mayores y también sométanse a los ministros, a los que presiden, a los que dirigen, porque esta es la voluntad de Dios. Es decir, que antes de resistirle firme al diablo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, antes de resistirle a él firme en la fe, debo de ver mi sometimiento. Mi sometimiento está correcto. Mire, los hijos hacia los padres, las ovejas al pastor y a los ancianos de la iglesia. Tener el respeto al líder o a la líder que está presidiendo una área, un lugar en el cual militan en la iglesia haciendo la obra de Dios. Porque eso es lo que me ayuda a resistir firme en la fe, porque me voy a enfrentar al diablo y el diablo es un enemigo vencido. Amén. Mi pastor decía que el diablo era un perro chimuelo. Te ladra y te quiere morder, pero sin dientes. Pero si yo soy altivo, bueno, primeramente si no soy salvo, si no he lavado mis manos, mi corazón, si soy altivo, no me someto a nadie y quiero resistir al diablo, a ese perro chimuelo le pueden salir dientes, hermano. Y puede ser que con los dientes o con las encías me haga algún daño. Pastor, pero no que el diablo está vencido. Pues sí, mi hermano. Pero hay cosas que debo de respetar, hay cosas que debo de tomar en cuenta. Porque yo sé que el diablo tiene que irse. La Biblia enseña que nosotros tenemos autoridad para reprender al enemigo. Autoridad para echar fuera todo demonio. Y entonces me enseña que hay que someterme. Los jóvenes, a los mayores. Dice asimismo, versículo 6, humillarse bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios son los ministros. Y el versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Confiar en el cuidado de Dios a través de sus ministros, de la administración de los ancianos. Confiar, Señor, te doy gracias, Señor. Mire, ¿cuántos le dan gracias ya aquí en confianza, mis hermanos, sin que me hagan sentir mal? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su pastor? Amén. Gracias. Le agradezco, mi hermano, que no me haga sentir mal. Pero cuando estás agradecido, tú puedes echar tu ansiedad. Señor, confío en el que has puesto. Los pastores, los ancianos, los líderes, todo aquel que Dios pone, los hijos por los padres. Señor, gracias por papá, gracias por mamá, gracias, Señor, porque aunque ya crecí, ya tengo mi trabajo, pero de cualquier manera, gracias por el consejo que me pueden dar, gracias por la protección y la bendición que me dan. Dale gracias a Dios si tienes papá y mamá cristianos, mi hermano, porque oran por ti. Están orando por ti y la oración del justo puede mucho.
Y como papá y mamá oran, mire, papá y mamá oran por todo el mundo, pero por nadie oran como por sus hijos. Ahí sí, Señor, ayúdame, Señor. Ahí sí, ayúdalo, Señor. ¿Por qué? Porque es una carga que Dios pone. Y entonces yo puedo echar toda mi ansiedad. Hay alguien que está orando por mí. Hay alguien que está intercediendo por mí. Y entonces echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y entonces el versículo 8 dice que sed de espíritu sobrio, estar alerta, y dice vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien comerse, a quien devorar, pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces me enseña que hay que resistir con fe y paciencia. Diga conmigo, fe y paciencia. Hebreos enseña que a través de la fe y paciencia se heredan las promesas. Y entonces le resisto firme en la fe, sabiendo que mis hermanos por todo el mundo están pasando los mismos problemas, pero Dios no deja avergonzado a nadie. Dios está con nosotros, amén. Dios está con su pueblo. Entonces mire lo que Dios nos dice: resistir al diablo y de vosotros huirá. Resistirle firme en la fe. ¿Por qué? Porque se va a ir. Y en Efesios capítulo 4, vaya conmigo a Efesios capítulo 4, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Enemigos sí hay. Ahí están los enemigos, ahí están. Están, hermano, tratando de atacar. Pero como tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Pero hay cositas que debo de mantener. Y es limpiar mis manos, limpiar mi corazón, tener un verdadero arrepentimiento, someterme. Someteos unos a otros, someterse a los ministros, aquellos que presiden, aquellos que Dios ha puesto como papá y mamá, y confiar en ese cuidado. Y en Efesios 4:17 dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Mire lo que Pablo dice, lo digo yo y también lo afirma el Señor también. Dice que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Y entonces me enseña el Señor que hay que vestirse del nuevo hombre. Porque el versículo 26, vaya conmigo al versículo 27, dice: no des oportunidad al diablo. Mire, yo quiero que medite lo que el Señor nos dice. Nos dice: resistir al diablo y de vosotros huirá. Nos dice que hay que resistir al diablo, a ese león rugiente, o que como león rugiente firmes en la fe. Nos dice que no le demos oportunidad al diablo. Y entonces ese versículo 17 dice que ya no andemos como los gentiles. Es decir, vestirse del nuevo hombre. Diga conmigo, vestirse del nuevo hombre. Mire, ¿cómo Dios nos dice? Entrégate completamente a Dios, sométense unos a otros y vístanse del nuevo hombre. Dice el versículo 22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Entonces, si yo no me he visto el nuevo hombre, a la hora que ejerzo autoridad contra el diablo, puede ser que el diablo diga: pero este anda como mundano. Pero este no parece cristiano ni en el mundo natural, mucho menos en el mundo espiritual. Pero cuando decimos: no, si yo soy cristiano en el mundo natural y en el mundo espiritual también, me he visto del nuevo hombre. Y dice ese versículo 22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Y entonces hay que despojarse. Diga conmigo, despojarse. O sea, no te van a despojar. Si usted me dice: pastor, el hermano fulano, mire, ese todavía es bien mal hablado. A mí ni me va ni me viene, mi hermano. El que se tiene que despojar es él. El que va a tener derrotas contra el diablo es él, no yo. Es él el que no se ha vestido del nuevo hombre, porque todavía tiene su anterior forma de ser. Por eso Pablo dice que ya no andes como los gentiles en la vanidad de su mente.
Dice que el viejo hombre se corrompe según los deseos engañosos, dice el versículo 23, y que seáis renovados. Es decir, me debo de despojar del viejo hombre, pero también debo de permitir ser renovado en el espíritu de mi mente. Diga conmigo, ser renovado. Eso es cambio de mente. ¿Pienso como los gentiles o pienso como cristiano? Tú puedes despojarte del viejo hombre y tú puedes permitir que seas renovado en el espíritu de tu mente. Ahora, las cosas de Dios las miro diferentes. Diferentes a como el mundo las mira. Ahora las miro a la manera de Dios. El espíritu de mi mente está siendo renovado. Dice que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, pero yo soy el que permito eso. Debe de haber un cambio de mente o de forma de pensar. Por eso si sigues pensando como los del mundo. Los del mundo, ¿qué piensan los del mundo? Que venir a la iglesia es una pérdida de tiempo. Los del mundo piensan que los pastores nomás engañan a la gente, que usan la Biblia para manipular y que los pastores son unos mantenidos y que le están sacando el dinero a la gente y que por eso se dedican a eso. Ese es el mundo. Y no los culpo porque no tienen a Dios. No tienen a Dios en su corazón. Pero cuando empiezo a cambiar el espíritu de mi mente, yo permito. Yo soy el que me despojo del viejo hombre, no Dios me despoja. Yo me despojo del viejo hombre y yo soy el que permito que el espíritu de mi mente sea cambiado, sea renovado. Presento una conducta diferente. Me visto del nuevo hombre, el nuevo hombre que nació según Dios. Porque dice el versículo 24, y os vistáis del nuevo hombre. Diga conmigo, vestirse del Señor. Os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, mira lo que dice, vestirse del nuevo hombre. Dejando a un lado la falsedad, hablar verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y entonces dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces dice que hay que vestirnos del Señor, vestirnos del perdón, vestirnos del amor en el corazón, porque lo contrario a eso es darle oportunidad al diablo. Yo no quiero que el diablo tenga oportunidad. Mire lo que hemos visto. Es que yo quiero que se lleve eso en su corazón. Resistir al diablo y de vosotros huirá. El diablo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistirle firmes en la fe. No le deis oportunidad al diablo. No le des oportunidad. ¿Cómo? Vistiéndome del nuevo hombre. Por eso como creyente yo debo de tener estas características. Primeramente, someterme a Dios, entregarme a Dios. Tener limpio el corazón, someternos unos a otros y vestirme del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque tengo una guerra contra el enemigo. Porque el diablo me quiere robar. Porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y te quiere robar la paz. Y te quiere robar la salud. Y te quiere robar la familia. Y te quiere robar tu economía. ¿A cuántos nos ha robado alguna vez el diablo la economía? A mí sí. A mí sí me ha robado, porque yo la regué. Perdónenme la expresión tan mexicana. Porque yo cometí error. Porque yo actué de mala manera y cuando me vino el golpe y el diablo me robó. Una vez me robó $500, hermano. Me lo robó a la brava, me lo robó el diablo, la verdad. Pero yo sabía por qué. Ese era el problema. Yo sabía por qué. Y dije, ugh. Pero yo fui el que tuve la culpa. Yo fui el que no hice lo correcto. Y entonces el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y repito, nos roba salud. No, nos quiere robar la salud. Nos quiere robar la familia. Nos quiere robar la economía. Nos quiere robar la paz. Pero yo no debo de darle oportunidad al diablo, porque esa vez que a mí me robó $500 a la brava y literalmente y me los quitó en un instante, yo fui el que le di la oportunidad. Fui yo, nadie más. Y te tengo una mala noticia, el diablo no desaprovecha oportunidades. Él no desaprovecha oportunidades.
¿Cómo le hago para no darle oportunidad al diablo? Vestirme del nuevo hombre. La guianza del Espíritu. Diga conmigo, la guianza del Espíritu. Él te guía a amar. Él te guía a bendecir. Él te guía a obedecer a Dios. Y cuando viene el diablo, le digo, ¿sabes qué, diablo? Aquí te quedaste chato, como dicen en mi pueblo. Aquí no puedes entrar. Y me río de él. Me río del diablo. Aquí no tienes oportunidad. Yo no te voy a dar la oportunidad. Pero si ando en la vanidad de mi mente, si ando meramente como los mundanos, aunque soy cristiano, el diablo dice, él me está dando oportunidad, aunque él tiene autoridad para echarme afuera. Pero lo malo es que él me está dando la oportunidad. Por ejemplo, quizás es Santiago 1 tal vez. Santiago 1 me enseña que hay 3 pasos que pasan cuando una persona se cae en pecado o cae en problemas. Dice Santiago 1, el versículo 12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Estamos ahí? Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Después dice, mire lo que dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Diga conmigo, propia pasión. Versículo 15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Hay 3 pasos. Primero, opresión. Después, obsesión. Y después, posesión. La opresión es la tentación. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos siendo tentados? Oprimidos, ¿verdad? Sí, la tentación puede ser hasta robarte algo, mi hermano. La tentación puede ser hasta, ¿y si no diezmo este mes? Es una tentación, no me diga que no. ¿Y si no diezmo ni ofrendo este mes? Y si te dejas llevar, es una opresión. Estoy hablando de diezmo, no digamos de un pecado carnal, de pasiones desordenadas. Pero es una opresión, esa es la tentación. La tentación es lo mismo que opresión. Estás siendo oprimido, pero no cedes. Dices no. No, y aunque la tentación te está presionando, te está queriendo destruir y comer por dentro, pero dices no. Pero cuando cedes a la opresión, cuando se empieza a volver obsesión. Por ejemplo, estás en el trabajo y eres tentado a robarte algo del trabajo. Y dices, no, y está la opresión, sí, pero nadie se va a dar cuenta. Y es que lo dejan ahí y está la tentación, la opresión y sientes que te mueres, pero resistes la tentación. Pero cuando cedes a la tentación, empieza la obsesión y te empiezas a obsesionar. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Ojalá y se descuiden. Y entonces ahora estás obsesionado. Y cuando cedes a la obsesión, entonces viene la posesión. Caíste. Porque se engendra el pecado y cuando el pecado es consumado, entonces engendra la muerte. Ahora, no me entendiste mucho el asunto. Vamos a ponerlo en términos carnales. Fornicación, adulterio, contacto con la persona del sexo opuesto, prohibida. Primero te viene la tentación. Los varones, cómo me gusta esa chava, ¿verdad? Gracias, hermano. Y tienes la tentación, pero dices, no, eso no es correcto, eso no es de Dios, no. Pero cuando cedes a la tentación, viene la obsesión. Y entonces tú andas buscando cómo mirarla, cómo saludarla, tú andas buscándole. Ya caíste. Porque ya cediste a la tentación, a la opresión que te estaba matando, pero tú no cedías.
Y entonces viene la obsesión. Ya ahora estás obsesionado. Y cuando se lleva a cabo el pecado, está la posesión. Y después encontramos gente posesionada por el pecado, por espíritus malignos, endemoniados. Pero ¿cómo llegó? Primero la opresión, después la obsesión y después la posesión. Entonces, ¿dónde tengo que vencer yo? En la tentación. ¿Dónde tengo que vencer yo? En la opresión, donde estoy muriendo, hermano, porque me están oprimiendo. Esa es la tentación. Te estás muriendo. Pero ahí es donde debes de pararte firme y vencer, porque si no entras al estado de obsesión cuando tú ya estás obsesionado. Y después viene la posesión cuando se lleva a cabo el pecado. Tampoco me entendió, gracias a Dios. Está muy serio, mi hermano. Era el pavo de anoche posiblemente. Llévese un hermano al recalentado al rato, hermano. Entonces, vestirse del nuevo hombre, dejarse vestir por el Señor, no darle oportunidad al diablo. Y el versículo, por eso dice el versículo 28, recuerde que este punto es vestirse del nuevo hombre. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. En este vestirse del nuevo hombre, dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Esta vestimenta se ve en la conducta. Por eso repito, si me dices: pastor, el hermano fulano es bien mal hablado, ya él. Porque él le está dando oportunidad al enemigo. Si él está, mire, si dices: pastor, el hermano ahí en el trabajo, si usted mirara los chistes colorados que se avienta, que hasta yo me pongo rojo juntamente con el diablo. Pero esta vestimenta o este cambio se ve en la conducta, porque yo no quiero darle oportunidad al enemigo. Y en Efesios 6:10, vaya conmigo, Efesios 6:10, porque hay una lucha. Lo peor que puedes hacer es que no conozcas al enemigo. Tienes que conocer que hay un enemigo que te quiere destruir. Pero la buena noticia es que Dios ya te dio la victoria. Cristo Jesús ya murió por ti. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Pero entrégate a Dios. Sométete a los mayores. Sométete a las autoridades ministeriales que Dios ha puesto. Vístete del nuevo hombre. Y dice el versículo 10: por lo demás fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecerse en el Señor, ¿cómo? Ahora no dice vestirnos del nuevo hombre, sino vestirnos también con la armadura del Señor. La armadura de Dios. ¿Por qué se llama la armadura de Dios? Porque yo creo que Él la usa. Por eso. La armadura del Señor, porque la usa. El Señor Jesús obviamente la usó cuando estuvo en la tierra. Versículo 11: revestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar, otra vez dice, firmes contra las insidias del diablo. O sea, la Biblia sí nos enseña que hay un diablo. Aunque el diablo es un adjetivo calificativo. Es decir, que lo que está representando, lo que está diciendo la palabra diablo es lo que él hace, que es el acusador, que es el adversario, sobre todo, adversario. Dice ahí que podamos estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Versículo que leímos al inicio. Contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces dice versículo 13: por tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Cuántos quieren vivir en victoria? Dios quiere que tú y yo vivamos en victoria todo el tiempo. Por eso nos advierte del diablo y por eso nos dice qué hacer. Debemos de entregarnos a Dios, someternos a Dios, someternos a los mayores, someternos a las autoridades eclesiásticas, vestirnos del nuevo hombre y ponernos la armadura del Señor.
para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Ahora, versículo 14 dice, estad pues firmes, dice, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Vestirse con la verdad de Dios, diga conmigo, con la verdad de Dios. La verdad de Dios es la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. ¿Qué palabras tiene el mundo? Por ejemplo, en el matrimonio. A la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. Eso dice el mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Maridos, amar a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Y entonces vístete con la verdad de Dios. No te vistas con tus ideas. No te vistas con lo que, mire, perdóname que le diga esto. No te vistas con las ideas malignas que tu papá te haya puesto en tu cabeza. No te vistas con eso, porque Dios quiere que camines en victoria. Y la manera de caminar en victoria es ceñir vuestra cintura con la verdad. La verdad de Dios. Creo que es Juan 17:17 donde dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Entonces, ceñir vuestra cintura con la verdad. Además, dice ahí también, dice que revestidos con la coraza de justicia. Hay que revestirnos con la justicia de Dios. Diga conmigo, revestirse. No dice vestirse, revestirse. Porque obviamente yo estoy vestido del nuevo hombre. No robo. Ninguna palabra mala salga de tu boca, sino la que sea necesaria para la edificación del oyente. Tú estás vestido. Pero ahora en la armadura de Dios no te vistas, sino revístete. ¿Con qué? No con la justicia mía ahora, sino con la justicia de Dios. La justicia de Dios en Cristo Jesús. Esa justicia que recibimos como regalo en Cristo Jesús. Esa justicia que es el don de la justicia. La dádiva de la justicia. Romanos 5:17. Creo que Romanos 5:17. Vamos a seguir ahí con Efesios. Pero creo que Romanos 5:17 dice que por un hombre entró la muerte, y mucho más reinaremos en vida. Dice el versículo 17, porque si por la transgresión de uno, por reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo. Pero mira lo que dice ahí, los que reciben la abundancia de la gracia, ¿y qué más? Y el don de la justicia, o el regalo de la justicia. Y entonces yo debo de revestirme. Ya tengo mi justicia, o la justicia que Dios me dio en el nuevo hombre. Pero ahora Dios dice, revístete con la justicia de Dios. Revestirnos con la justicia de Dios, que es el regalo que recibimos en Cristo Jesús. Volviendo a Efesios 6, el versículo 15, Efesios 6:15. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Caminar con el evangelio de la paz, con el evangelio de la prosperidad. Esa palabra paz es una palabra que se llama, creo que se dice más o menos eiri, algo así. Es la palabra griega para que usa ese versículo. Y tiene que ver con la paz, la prosperidad, de que Dios es bueno, de que Dios es bondadoso, de que Dios es rico para con nosotros. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Porque si yo camino en este evangelio, mi hermano, pensando que Dios no es tan bueno, y que Dios tiene un rifle en la mano y un dedo en el gatillo esperando que yo cometa un error para matarme, y que lo que Dios quiere es que yo sea pobre y que yo tenga necesidad de todas las cosas que necesito en esta vida, ¿qué va a pasar? Que voy a caminar en derrota. Pero cuando yo calzo mis pies, caminar con el evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque mi lucha no es contra sangre y carne, contra principados. Y ellos quieren primeramente que yo crea que Dios es malo, que Dios no es bondadoso, que Dios no quiere lo bueno para mí, que Dios no puede bendecirme, que Dios no puede enriquecerme, que Dios no puede darme lo que yo necesito. Pero cuando yo digo no, yo camino en el evangelio de la paz, en el evangelio de la bendición, en el evangelio de la prosperidad, yo seguiré confesando que Dios es bueno. Te voy a dar un consejo: nunca te avergüences de la bendición de Dios.
Nunca te avergüences de la bendición de Dios. El apóstol cuenta de un pastor que un día fue a visitarlo o llegó ahí y le dijo, quiero enseñarte algo que me regalaron, dijo. Y dijo que fue a su closet y sacó una chamarra. Y la sacó. Y dice, mira lo que me regalaron. Y dice, esa chamarra estaba hermosa, esa chamarra. Dijo, oh, qué bonita chamarra, dice. ¿Cómo le dicen en Guatemala? ¿Chumpa? ¿Chumpa? ¿Sí? Bueno, esa por si alguno no sabía lo que era chamarra. Chumpa. Qué bonita chamarra. Dice, ¿y ya te la pusiste? Ah, no, apóstol. Dice, no, ¿qué va a decir la gente? Dice, va a decir que soy jactancioso. Va a decir que ando presumiendo. ¿Sabe que hay gente que se avergüenza de la bendición? ¿Se avergüenza de estar bendecido? ¿Se avergüenza? Un día escuché a Crefo Dólar que dijo, yo tengo, dice, tal vez tienes alhajas y no las usas por miedo a que te las roben. Dijo, te las van a robar y no están guardadas. Mejor úsalas. Pero ¿sabe que hay gente que se avergüenza de la bendición? Hay gente que se avergüenza de la prosperidad. Él mismo, Crefo Dólar, cuenta su historia. La iglesia, una iglesia grande obviamente, grande, miles, se cooperaron y le regalaron un Rolls Royce convertible. No sé cuánto cuesta un Rolls Royce, ¿alguien sabe? Unos $400,000 quizás, $300,000, no sé, algo. Y entonces dice que él andaba a gusto en su Rolls Royce, pero la gente, sobre todo la del mundo obviamente, empezó a criticarlo. Quizás los noticieros, lo que sea. Ese pastor, mira, ahora el carro que carga, mira lo que anda manejando. Y dice que él le dijo a los ancianos, vendan este carro y pongan el dinero en la ofrenda de la iglesia. No quiero estar oyendo esas cosas. Entonces lo vendieron, el Rolls Royce. Y Dios dice, después Dios me habló y me dijo, ¿te avergüenzas de mi bendición? ¿Te avergüenzas de que yo te bendiga? Y entonces fue con los ancianos y les dijo, búsquenme ese carro y me lo traen aquí otra vez. Paguen, no importa lo que cueste. Y fueron y buscaron el mismo carro y lo volvieron a comprar al precio que el nuevo dueño les puso. Dice, y ahora, dice, hasta le quito el toldo al carro y me paseo y voy despacio en la calle. Quiero que me mire la gente, pero porque Dios me habló. Dios me dijo, ¿te avergüenzas de mi bendición? ¿Sabe que hay gente que se avergüenza de la bendición? ¿Le da vergüenza que la gente sepa que Dios lo bendice? Yo no puedo avergonzarme de que Dios me bendiga, porque yo camino en el evangelio de la paz, en el evangelio de la bendición, porque estoy luchando contra espíritus malignos. Y por eso debo de confesar que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, que Dios es más que suficiente. Amén. Dice el versículo 16, en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Entonces yo debo de tener siempre mi fe levantada. Diga conmigo, la fe levantada. Yo debo de tener siempre la fe levantada. Nunca tolerar sentimientos de tristeza o de derrota. Siempre creer que Dios está con nosotros y por nosotros. Dios está en nuestras vidas. No puedo dejar caer mi fe. Debo de mantenerla levantada. Debo decirle, sí Señor, yo voy a mantener mi fe levantada y voy a apagar todos los dardos encendidos del maligno. Porque no tengo lucha contra sangre y carne, sino contra principados y los vamos a vencer en el nombre de Jesús. Vamos a poner un vallado, porque Dios ya me dio autoridad. Pero debo de vestirme del nuevo hombre, pero debo de vestirme con la armadura de Dios también. Dice el versículo 17, tomar también el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco, el casco, cubrir la cabeza, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mi hermano, no olvidarse de que somos salvos. No olvidarse de la salvación que Dios siempre nos da. Porque no solamente me salvó de condenación, también me salva de problemas en la vida. No me debo de olvidar de que Dios es poderoso para salvarme y para guardarme. Debo de ponerme el yelmo de la salvación y siempre debo de tener la palabra de Dios para contraatacar al enemigo. La palabra de Dios debe estar en mi boca. ¿Con qué contraataco los ataques del enemigo sobre mi vida? Bueno, con la palabra de Dios. Porque el diablo va a querer decirme que estoy vencido. El diablo va a querer decirme que estoy destruido. Pero cuando yo saco la palabra de Dios y digo, no, pero Cristo Jesús dijo que Él estaría conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo.
que Él siempre estaría conmigo, que Él siempre me sacaría adelante. Saco la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu para destruir las obras del diablo. Es importante eso. ¿Por qué? Porque tengo una lucha contra el enemigo y la palabra de Dios, la espada del Espíritu, es la que realmente le hace daño al enemigo y lo hace retroceder. Y el versículo 18 dice: con toda oración y súplica, que es oración e intercesión. Con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, la intercesión, la ayuda mutua. Porque cuando ayudamos a otro, somos ayudados nosotros. Cuando oro por otro, también me estoy ayudando a mí mismo también. Mire, Dios enseña que uno debe de dar lo más posible, porque en el momento adecuado voy a recibir. Creo que es Eclesiastés 11, donde dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8. Bueno, llego ahí, no va a ser que le dé otra versión. Creo que es Eclesiastés 11. Dice el versículo 1: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Entonces, si hablamos de oración e intercesión, ora por los demás. Cuando tú necesites oración, va a haber de sobra quien ore por ti. Versículo 2: reparte tu porción con 7 y aún con 8, porque no sabes el mal que puede venir sobre la tierra. Y entonces está diciendo que nosotros podemos hacer cosas para poder cosechar, porque dice el versículo 3: si las nubes están llenas, derraman su lluvia sobre la tierra, y caiga el árbol al sur o al norte, donde cae el árbol ahí queda. Pero si las nubes están llenas, cae el agua o la lluvia sobre la tierra. Versículo 4: el que observa el viento no siembra, pero el que mira las nubes no ciega. Y entonces me está diciendo que hay que sembrar. Diga conmigo: hay que sembrar. Por eso hay que orar por los demás. Si tienes problemas, ven a la oración. Y si no tienes problemas, ven a la oración, mi hermano. Siembra. Porque un día puedes necesitar que se ore por ti. Y Dios va a buscar a la persona adecuada para que ore por ti. Para que se ore conforme a la voluntad de Dios y la ayuda de Dios se mueva sobre tu vida. Por eso oremos. Por eso ese versículo 18 de Efesios 6 decía: con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ora por los demás y van a orar por ti. Entonces yo termino. Pasa el grupo de alabanza. Porque luego quiero decirles que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice que hay que resistir al diablo y va a huir de nosotros, pero primero hay que someternos a Dios, entregarnos verdaderamente. Y dice que al diablo, el adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar, hay que resistirle firme en la fe, pero antes de eso hay que someternos unos a otros en el temor de Dios. Y dice que no le demos oportunidad al diablo, pero hay que vestirnos del nuevo hombre. Hay que vestirnos de ese nuevo hombre en Dios. Y dice que hay que estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Cómo? Poniéndonos la armadura de Dios sobre nuestras vidas. Padre, te damos gracias y te bendecimos y te glorificamos y te damos la gloria. Gracias porque nos enseñas cómo vivir en victoria. Mi Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Señor, gracias por enseñarnos. Gracias porque nos llamas a someternos a ti, a entregarnos a ti, Señor, a honrarte a ti, Señor, y podemos reprender al diablo. Gracias, Señor. Ayúdanos a someternos a ti en el temor a ti, Señor, y a nuestros hermanos, los jóvenes, a los mayores, todos, Señor, aquellos que presiden. Padre, realmente, Señor, estar preparados para esa guerra espiritual, para ese momento cuando el enemigo ataca. Gracias, Señor, por enseñarnos que no debemos de perder, que no debemos darle lugar al diablo,
No debemos darle oportunidad al diablo. Vestirnos del nuevo hombre, transformar nuestra mente, despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre, glorificarte a ti, Señor. Padre, te bendigo y te doy la gloria. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre. En esta noche declaramos que vivimos en victoria. En esta noche declaramos que el diablo está vencido, que tenemos autoridad para reprender, para rechazar, para destruir en el nombre de Jesús. Tenemos autoridad. Pero permítenos, Señor, estar al tanto siempre de nuestra vida entregada a ti, caminando en orden, de manera, Señor, que no demos oportunidad al enemigo. Vivir en victoria, glorificarte a ti, exaltarte a ti. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Bendito eres. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Sí, Jesús. Ante ti. Sí, mi Rey. Dile: te adoro, te bendigo, te alabo. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Dale gracias a Dios por tus papás. Dale gracias a Dios por tus autoridades eclesiásticas. Que quizás el diablo te dice: estás atado, estás encadenado, esclavizado. Pero tú sabes que es bendición para tu vida, es protección para tu vida, para que tú vivas en libertad, para que tú puedas glorificar a Dios y enfrentar al enemigo. Sí, Señor, sí, mi Dios, ante ti doblo mis rodillas, rindiendo mi ser a tus pies, ante ti, sí, ante ti traigo mi vida, te entrego mi vida. A tus pies. Eres Señor. Eres Señor de la creación. Eres Señor de mi ser. Decláralo. Compraste mi vida. Compraste mi vida con tu sangre bendita. Te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me doy y me niego en tu cruz. Sí, me humillo, mi Señor Jesús. Dilo, dilo. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Sí, Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos y te glorificamos y te damos la gloria. Gracias por este camino de gloria, este camino de victoria, mi Señor, mi Dios. Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti traigo mi vida. Entrégalo, entrega tu vida. Sí, sí, Señor.
diseñó, mis hermanos, para caminar en victoria. Dios nos diseñó para que camináramos sobre el diablo, sobre sus artimañas, sobre sus ataques. Nunca fuimos diseñados para ser derrotados. Él nos dio la victoria en Cristo Jesús. Caminemos en esa victoria. Caminemos en victoria, honrando a Dios, entregándonos a Dios, viviendo para Dios, honrando a Dios en todo lo que hacemos. Padre, te adoramos y te bendecimos y te damos la gloria. Gracias por tu pueblo. Gracias por tus siervos. Gracias por tus ministros. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno es el Señor. En Cristo somos más que vencedores.